buenas tardes, amigos que están conectados y hermanos en Cristo viéndonos desde Facebook. Buenas tardes, hermanos de la Iglesia de Cristo de Panamá Oeste y de la República de Panamá. Este es la segunda lección de la serie Vida de Pablo, el apóstol de los gentiles. Después de Jesucristo, Pablo es el personaje más importante en el cristianismo. 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento se le atribuyen a Pablo. El cuerpo doctrinal de nuestra fe cristiana lo estableció, lo desarrolló y lo enseñó el apóstol Pablo. Dicen que Pablo le dio forma doctrinal a la fe cristiana. Era y fue un gran siervo de Dios. Muy bien, yo les envié con anticipación el material de nuestra lección número 2, donde en esta lección hacemos un repaso de lo que vimos el jueves pasado, pero también vemos desde otro ángulo a este personaje Saulo de Tarso. Y espero que ustedes estén listos para nuestro ejercicio. Vamos a compartir con ustedes entonces inmediatamente las preguntas. Les voy a dar 3 minutos para que contesten. Cuando falte 1 minuto, les voy a decir 1 minuto. Y cuando ya falten 30 segundos, volveré a recordarles el tiempo restante. Entonces, ustedes escojan, elijan la mejor respuesta y háganlo lo más rápido que puedan. Aquí están las preguntas. ¿Dónde estaba localizada Tarso? Ustedes pueden ir, si quieren, pueden ir respondiendo ya. Y los que no, entonces, cuando hayamos leído las preguntas. ¿Cuánto tiempo vivió Saulo en Tarso? Secta judía a la que perteneció Gamaliel. Pablo hizo uso de sus derechos como ciudadano romano. ¿Cierto o falso? El motivo de mayor orgullo de Pablo. ¿Cuál fue el motivo de su viaje a Damasco? Todos los que acompañaban a Saulo escucharon la voz de Jesús. ¿Qué fue lo que Saulo respondió a Jesús? Como resultado de la visión celestial, ¿qué ocurrió en Saulo en ese preciso momento? Hay 2 opciones. Y finalmente, la 10ª pregunta, ¿qué hizo después de recibir la vista? 3 minutos entonces y contando.
Un minuto. Tenemos el 50% de los participantes han contestado. Por favor, apúrense para contestar. Ya tenemos un 70%. 30 segundos. Solo faltan 2 por completar de todos los participantes. Vamos. Tiempo. Muy bien. Compartimos las respuestas que ustedes nos han dado. ¿Dónde estaba localizada Tarso? El 17% dijo que en Sicilia. El 83% acertó. Sicilia es una isla de Italia. Cilicia es la región en Anatolia, en lo que actualmente es Turquía, la ciudad de Tarso de Cilicia. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo vivió Saulo en Tarso? Desde su niñez. Acertadamente respondió el 92% y el 8% desde su juventud. Recuerden que Saulo, desde su juventud, se crió en Jerusalén. Y vamos a decir por qué más adelante. Tercera pregunta, secta judía a la que perteneció Gamaliel. El 17% dijo saduceos y el 83% acertadamente respondieron los fariseos. Recuerden, Gamaliel fue el maestro de Saulo en Jerusalén y este fue un gran maestro, descendiente, algunos creen, de uno de los 2 grandes maestros que tuvo Israel en la época del Nuevo Testamento o previo al Nuevo Testamento. Cuarta pregunta, Pablo hizo uso de sus derechos como ciudadano romano, ¿cierto? Sí, el 100% acertó en esta cuarta pregunta. Quinta, el motivo de mayor orgullo de Pablo. Wow, opinión o respuesta dividida. ¿Cómo así? Ser ciudadano romano, 50% y sus raíces hebreas. Pues en la lección que yo les di, ser hebreo de hebreos era su motivo de mayor orgullo. Vamos a hablar un poquito de eso en esta lección. Sexta pregunta, ¿cuál fue el motivo de su viaje a Damasco? El 100% respondió correctamente, perseguir a los de el camino. Así era como se le conoció al inicio de la iglesia del primer siglo, a la iglesia, los de el camino. Séptima pregunta, todos los que acompañaban a Saulo escucharon la voz de Jesús. 42% dijo falso, 58% solamente acertaron verdadero. Todos escucharon la voz, mas no vieron a nadie, solo Saulo. Octava pregunta, ¿qué fue lo que Saulo respondió a Jesús?
¿Quién eres, Señor? 17%. 33%. ¿Qué quieres que haga? El 50% respondió correctamente. La respuesta correcta era ambas respuestas. Novena pregunta. Como resultado de la visión celestial, Saulo no pudo hablar. Saulo quedó ciego. Contestaron correctamente el 100%. Y finalmente la décima pregunta. ¿Qué hizo después de recibir la vista? 17% dijo comió y bebió agua. Y el 83% respondió correctamente. Inmediatamente fue bautizado. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Vamos a nuestra lección de hoy. A ver si la tecnología nos ayuda. Muy bien. Vida de Pablo, el apóstol de los gentiles. Vamos a estar viendo 4 cosas en la lección de hoy. Un hebreo nacido de hebreos. Veamos ese primer punto de nuestro estudio de la vida de Pablo. Lo más importante para Saulo no era la ciudad culta donde él nació y vivió su niñez. Tarso era una ciudad no insignificante, pero esa no era su motivo de orgullo. Tampoco lo era la ciudadanía romana. Era un gran privilegio ser ciudadano romano. Le abría puertas, le daba libertad. Pero eso no era su mayor motivo de orgullo. Era su herencia hebrea. En Filipenses capítulo 3, ustedes abran su Biblia si no han leído. Yo espero que ustedes hayan leído los pasajes bíblicos. Dice Saulo, Filipenses 3, versículos 5 y 6. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, aquí el apóstol presenta sus credenciales, pero dentro de lo que él muestra, él dice que él es hebreo de hebreos, lo cual quiere decir que su padre era judío hebreo genuino, así como su madre. Por ejemplo, Timoteo, un personaje del Nuevo Testamento, discípulo de Pablo, su padre era griego, pero su madre era judía. Había esos matrimonios interraciales. En el caso de Saulo, él es de sangre pura, hebreo, hebreo de hebreos, pero él no solo quiere establecer que su sangre es auténtica, hebrea, sino que también su hogar, el hogar en que él creció, se respiraba y se vivía la fe mosaica, la fe judía. Era un hogar tradicionalmente judío. Vivía en una ciudad culta, vivía en el extranjero, no en la tierra de Israel, pero su hogar era tradicionalista. Pablo dice que él era de la tribu de Benjamín. Recordemos que Israel, Jacob, que luego su nombre se cambia por Israel, él tuvo 12 hijos. Este Benjamín es
el hijo de su esposa Raquel, el segundo hijo que tiene Jacob con Raquel. Y entonces aquí tenemos a la tribu de Benjamín. En Romanos 11:1 y en segunda a los Corintios 11:22 reitera este dato biográfico, el mismo Saulo, de la tribu de Benjamín. Quiero explicarles un poquito sobre esto. Miren, la tribu de Benjamín era una tribu pequeña, numerosamente. Dentro de las 12 tribus, no fue una tribu poderosa como la tribu de Judá. Recordemos que la nación de Israel se dividió unos 7 u 8 siglos antes de Cristo. Se divide en dos naciones, el reino del norte o reino de Israel y el reino del sur o reino de Judá. En el reino de Judá, cuya capital fue Jerusalén, se mantuvo fiel a este reino la tribu de Benjamín. Noten esto es muy importante porque cuando el imperio asirio invade al reino de Israel, llevan cautivos a las 10 tribus como parte de una política de control y de dominio de los territorios, los esparce a las 10 tribus en otros países y repueblan la tierra de Israel. Muchas tribus se perdieron, muchas tribus se mezclaron, pero Benjamín se mantuvo junto a Judá. Ahora, se habla de el reino de Judá, a pesar de que Benjamín estuvo siempre ligado a ese reino. No se dijo reino de Judá y reino de Benjamín. Se hablaba solo de Judá, pero allí estuvo Benjamín en ese reino incluido. Aquí tengo una pregunta que deseo que discutamos. A ver qué me puede decir sobre cuál es la diferencia en estos gentilicios. Judío, israelita, hebreo. Quisiera abrir una ventana para dar la oportunidad a una hermana y a un varón para que compartan sus opiniones o respuestas sobre cuál es la diferencia en estos gentilicios. Judío, israelita, hebreo. A ver, creo que por ahí vi a la familia Betancourt. Si está la hermana Carmen, a nombre de las mujeres, quisiera que Carmen nos comente esto. Y también de parte de los varones, quisiera que Mario nos dé su opinión. Le damos la oportunidad a nuestra hermana Carmen si está lista. No tenemos a nuestra hermana Carmen. Bueno, Mario, gracias, Mario. en realidad esto Ana me lo ha explicado varias veces y para mí siempre ha sido un enredo. Ok. Yo sé que es, judío es la religión. El ser judío creo que es como es como la religión, sí, una religión. Es lo que, a lo que ellos practican. Israelita es el pueblo, ¿verdad? Creo que es así. Ser israelita entonces es el pueblo. Y bueno, hebreo es la lengua, el idioma que se habla. En realidad, para mí siempre ha sido hebreo. Creo que Ok. esa sería mi respuesta. Gracias, Mario. Hiciste un gran esfuerzo y un gran intento. Muchas gracias. Por ejemplo,
Leamos Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí tenemos a la iglesia original, la primera iglesia, la iglesia primitiva, establecida en Jerusalén. Sus miembros eran 100% israelitas, 100% descendientes de Israel, hebreos. Sin embargo, en este texto hace el autor, el escritor, una distinción entre dos grupos distintos culturalmente, no religiosamente, culturalmente. Miren, los que aquí se llama griegos son israelitas nacidos en la región de Grecia, de cultura helénica. Mayormente hablaban el griego, mas no el arameo. Ellos vivían en Grecia. Y los llamados aquí hebreos del versículo 1 son israelitas nativos de Judea, cuyo idioma era el arameo. Recuerden que el hebreo, el idioma antiguo que habló Abraham, que hablaron los patriarcas y que se habló hasta cuando fueron llevados cautivos 5 siglos antes, 500 años antes de Cristo, por los babilonios. Ese idioma cambió en esos 70 años de cautiverio. Cuando regresan ya en el 400 años antes de Cristo, ellos hablan arameo. Ya el idioma hebreo antiguo cambió. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Tenemos una diferencia cultural. Judíos o israelitas de la diáspora, es decir, vivían en el extranjero, versus los que vivían en la tierra de Israel. Judío, mire, en realidad la religión es mosaica. La religión judía, en realidad, quizás se puede entender, claro que sí, pero recuerden que la ley fue dada por Moisés y por lo tanto la religión sería religión mosaica, es decir, su doctrina y se basa en la ley de Moisés. Judío es, si hablamos en un término estricto, se refiere a los que eran de la tribu de Judá. Ya les expliqué hace un instante que cuando el reino del norte fue invadido por Asiria, ellos fueron dispersados y muchas de esas tribus se perdieron, pero la tribu que se mantuvo completa, intacta, fue Judá. Y entonces allí estaba Benjamín. Y no estoy diciendo que los judíos en la época de Jesús no podían trazar su genealogía o de qué tribu eran. No, era probable. Y en efecto lo podían establecer en los días de Cristo. Pero se populariza el término judío para referirse a los israelitas. Entonces aquí vemos, un judío es un israelita, es un hebreo. Pero quiero que noten que el nombre hebreo es tal vez el nombre original de este pueblo, el nombre antiguo. Recuerden que Israel es el nombre que Dios le da a Jacob,
a Jacob, pero antes ellos descienden de una rama de los semitas, Sem, de los 3 hijos que tuvo Noé. La rama de la que ellos descienden es de Sem, y entonces viene uno que se llama Eber. Algunos opinan que de esa línea viene entonces Abraham y viene Jacob. Por ahí entonces el término hebreo. Muy bien, hay otros textos que tienen ustedes aquí en la pantalla, pero nos ha consumido bastante tiempo responder esta pregunta y necesito avanzar. Muy bien. El segundo punto de nuestra lección, Saulo de Tarso, fariseo de fariseos. Quiero detenerme a explicar un poco más este punto. En Filipenses 3:5 que ya leímos, y ahora capítulo 22 de Hechos, en el versículo 3, quiero leer este pasaje. Dice así, Hechos 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío. Pero recuerden entonces la explicación que acabo de darles, ¿verdad? Gentilicio judío para todos los israelitas. Pero él era de la tribu de Benjamín, no de la tribu de Judá. Pero se entiende. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y luego en el capítulo 23, versículo 6, dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Es decir, que su padre también era fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Capítulo 26 de Hechos, versículo 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Un poquito de historia. El movimiento fariseo aparece unos 150 años antes de Cristo. Eran un movimiento apasionado por la ley. Fariseos, algunos piensan que viene de un término en arameo que significa separados. Ellos guardaban celosamente las tradiciones de sus padres, sus antepasados. Por ejemplo, eran muy estrictos en el lavado de manos, en guardar el sábado, en diezmar las cosechas más insignificantes. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 23:23, él da una serie de exhortaciones condenatorias contra los fariseos, y él les dice esto, Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesucristo les señala que ellos prestaban atención a detalles, a aspectos pequeños de la ley, pero pasaban por alto lo más importante: la justicia, la misericordia. Ellos entonces eran así. Preguntamos, ¿qué clase de fariseo sería Saulo? Es una pregunta difícil de responder. Sin embargo, él dice que él era fariseo, hijo de fariseo. Su padre era fariseo. Él había sido criado en la más rigurosa de las sectas. Ahora,
un poquito del panorama religioso del mundo judío del Nuevo Testamento. Sectas religiosas del judaísmo en el Nuevo Testamento. Había tres, las más importantes en los días de Jesucristo: los esenios, los fariseos y los saduceos. Estamos hablando de grupos religiosos dentro del judaísmo. Ahora, quiero decirles que si hablamos en términos de hoy en día, podríamos decir, eran tres iglesias. Solo que, oigan bien esto, ellos no estaban separados, adoraban en el único templo que tenían en Jerusalén. No tenían sus lugares propios para reuniones. La sinagoga o sinagogas eran casas donde iban también ellos todos juntos. Ahora, excepto, noten esto, los esenios es un grupo que se aislaron de la sociedad, vivieron en comunidad. Ellos no vivían con el pueblo, vivían en una especie de monasterios, los esenios. Entonces aquí tenemos a los fariseos y saduceos muy mencionados en el Nuevo Testamento. Hay muchísimo de qué hablar de estos grupos. En cuanto a ideas, por ejemplo, los esenios decían, todo está escrito, el destino está establecido. Los saduceos decían, todo ocurre por la libre voluntad del hombre. ¿En cuál de esos dos pensamientos estaban los fariseos? Pues estaban en medio. Entonces, hay, como les dije, muchos otros detalles que podríamos hablar, pero quería darles un pantallazo de esto. Saulo se había criado como fariseo. Continuamos con el siguiente punto de nuestra lección de hoy. ¿Por qué persiguió a los cristianos? Es una pregunta que hice en la lección pasada y dimos la respuesta. Dijimos, porque los cristianos representaban para Saulo de Tarso todo lo opuesto a lo que él era. Fue la respuesta que les dimos. Y quiero ampliarla un poco más, porque es muy importante esta pregunta. ¿Por qué persiguió con tanta vehemencia Saulo a los cristianos? Tal vez el discurso de Esteban nos puede dar una idea de esta respuesta. Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15, habla Esteban. Él fue apresado por judíos fanáticos, judíos griegos, y entonces finalmente lo apedrean en el capítulo 7, el primer mártir. Pero miren lo que dice un extracto de ese largo discurso de Esteban. Dice así, versículo 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Lugar santo se refiere al templo. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Esteban, el primer mártir de la fe cristiana, es apresado por un grupo de judíos cuyo origen cultural, no racial, ya hicimos esa aclaración, era griego. Cuando ellos llegaban a Jerusalén, en Jerusalén había sinagogas exclusivamente para esta clase de judíos. Y aquí en el versículo 9 nos habla de ese tipo de sinagogas donde ellos acudían porque seguramente que las reuniones eran en idioma griego, no en el arameo. Los judíos nativos de Jerusalén, de Judá, de la tierra de Palestina, ellos tenían sus sinagogas donde se reunían y hablaban en arameo. Seguramente que el Antiguo Testamento que se leía en las sinagogas para judíos de la diáspora era en griego, o sea, la versión conocida como Septuaginta, el Antiguo Testamento en el idioma griego. Entonces aquí tenemos extracto de lo que predicaba, según ellos, Esteban. Seguimos haciendo la pregunta, ¿por qué persiguió a los cristianos? El mensaje de los cristianos era cristocéntrico, era cristológico. Ese era el núcleo de la predicación de los cristianos allí en Jerusalén. Ellos que decían en su mensaje, y aquí tengo 4 cosas importantes que predicaban en Jerusalén estos cristianos judíos. Jesucristo, Jesús de Nazaret, es Señor y Cristo. O sea, Él es el Mesías profetizado. Pregunto, ¿tendría Pablo o Saulo de Tarso alguna objeción respecto a esta aseveración de los cristianos? Probablemente. Los cristianos predicaban, este Jesús de Nazaret murió crucificado por nuestros pecados como el Cordero de Dios. Pregunto, ¿Saulo de Tarso tendría inconvenientes contra esta afirmación? Claro que sí. Él se opondría porque la muerte en la cruz era vergonzosa, era solo para los criminales y no cabía en la mente de Saulo de Tarso que a través de esa muerte vergonzosa, semejante a la de un criminal, fuese la manera en que Dios iba a salvarnos. Solo en Él hay salvación, predicaban los cristianos en su mensaje. ¿Tendría Saulo de Tarso reparos contra esta afirmación? Claro que sí, porque la ley de Moisés era el medio para la salvación, según ellos. El templo será destruido. Los testigos falsos dicen contra Esteban ante el concilio, este hombre está diciendo que este templo va a ser destruido. ¿Cómo sonaría eso a los oídos de Saulo de Tarso? Eso sería un insulto, por supuesto. El lugar santo, ¿cómo es que va a ser destruido? Pero recuerden que Jesucristo había profetizado que el templo iba a ser destruido, lo cual ocurrió unas, digamos, 3 décadas después de este acontecimiento que estamos hablando de la muerte de Esteban, más o menos. En el año 70 fue destruido el templo. Muy bien. Continuamos con nuestro último punto de nuestro estudio de hoy. Camino a Damasco. Hechos capítulo 9. En el material que les proporcioné había el texto bíblico y en la columna de la derecha una serie de preguntas. De esa serie de preguntas, yo espero que ustedes hayan leído y hayan contestado las preguntas, que son guías, son preguntas que yo hago para guiar la lectura, la comprensión, la reflexión del texto bíblico. Entonces, el Hechos 9 nos habla de Saulo viajando con cartas a Damasco. Damasco es la ciudad habitada
más antigua del mundo hasta nuestros días. Damasco, la actual Damasco, capital de Siria. Esa misma ciudad es hacia donde Saulo se dirigía, porque allí había una comunidad numerosa de judíos, y dentro de esa comunidad numerosa de judíos se habían convertido a la fe algunos. Pues Saulo, no contento con haber asolado la iglesia en Jerusalén, él va hasta Damasco. Y entonces, de repente, una luz brillante que baja del cielo le aparece, y entonces dice que Saulo quedó ciego. Ahora, ¿qué fue lo que convenció a Saulo? Porque inmediatamente escuchamos la voz. Saulo, Saulo, la voz de Jesús. ¿Por qué me persigues? Y Saulo responde inmediatamente, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Preguntó Saulo. Saulo no objetó nada. Pregunto, ¿qué fue lo que convenció a Saulo? Y quisiera abrir en este instante la oportunidad a alguna hermana o hermano que nos dé una respuesta corta de esta pregunta. Por favor, abrimos la oportunidad y quisiera dar libertad, cualquiera que esté listo para responder. Hermano, yo pienso que el poder de la palabra de Dios fue el que convenció a Saulo. Que Jesús tenía un propósito para él, ya predeterminado. Si vemos cuando el pasaje, Saulo dice, cuando le responde, le da un título, lo trata de Señor. ¿Quién eres, Señor? Entonces, él convenció, él supo que era una autoridad la que le hablaba. Y yo pienso que eso fue lo que lo animó a seguirle. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Gonzalo. Sí, hermano. Sí, yo quiero comentar sobre eso. Ay, a la bulla tremenda que está pasando por aquí. Bueno, hermano, sobre Saulo nunca había visto un resplandor de una luz como la que él vio en ese momento. Y no solamente, viendo que los que iban con él, que eran alguaciles, porque él era el que llevaba las cartas para prender a los cristianos. Ok, muy él importante. tuvo temor, hermano. Ese miedo que no es cualquiera que puede tener, una luz que te sale de repente de esa forma y te habla. Okay. El único que escuchó fue él, los otros no escucharon. Ok, ese era el temor todos escucharon, dice, todos escucharon pero la voz, pero nadie vio otra cosa, solo Saulo. Sí. Sí, gracias, hermano Ricardo. Una tercera comentario, por favor. Blanca, dele, Blanca. Yo pienso que la impresión de la luz que le quitó su vista, le hizo entender que era algo sobrenatural, era alguien con todo poder. Muy bien. Para mí, perdón, solo una última vez. Adelante, Mario, dele. Yo creo que, como dijo Gerardo, la Biblia, pero en este caso la palabra, o sea, el impacto de la palabra de Jesús, el que Jesús le hablara con su palabra, eso fue lo que le impactó a él. El mismo Jesús, con su palabra que se transforma en este tiempo la Biblia, pues, fue lo que lo ayudó. Ok, muy bien. La pregunta está muy interesante y yo quisiera, siento que no hemos agotado todo lo que podemos compartir. Un comentario más, por favor, si gustan. Alguien que tenga un comentario distinto de lo que se ha dicho. Yo siento que cuando lo llamaron por su nombre 2 veces, Saulo,
te llaman, no ves a nadie, solamente ves un resplandor. Pienso que eso también lo hizo. Ok, Pero, ok. Muy bien. Ok, miren. Buenas Ok. tardes, hermano. Sí, hermano, diga. Yo pienso que primero, pues, el propósito que Dios tenía para él y luego lo que él ya venía escuchando de antemano de los discípulos. Vino a él en ese momento más la voz de Cristo. Ok, ok. Miren, ustedes se han concentrado y es válido sus comentarios. La voz con autoridad, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso definitivamente que, ¿cómo reaccionaríamos cuando si escucháramos claramente esa voz celestial, esa voz de Jesús? Es importante. La luz, el resplandor de la luz. Pero hay algo que no hemos ligado. Otros pasajes que están en el material que yo les envié. Otros pasajes que están en el material que yo les envié. Que es, por ejemplo, él atestigua que él vio a Jesús. En varios textos, cuando él relata su testimonio de conversión, él dice que él vio a Jesús. Dice, por ejemplo, primera a los Corintios capítulo 15, cuando él habla de el evangelio que les he predicado y en qué consiste ese evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1, 2, 3. Él habla de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo y que se apareció, dice el versículo 5, se apareció a Cefas, después a los 12, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Camino a Damasco, él no solo vio la luz celestial, él vio a Jesús. Y esto, la voz de autoridad, ese resplandor de la gloria de Dios y ver a Jesús fue suficiente. No hubo ninguna objeción de parte de este hombre. Miren, en la narración de Hechos, la narración de Hechos viene describiéndonos la persecución encarnizada de Saulo contra los cristianos, una y otra vez, respirando amenazas y muerte contra los cristianos, arrastrándolos, haciendo todo para acabar con la iglesia. Y de repente, inesperadamente, yo quiero que ustedes, si estamos viendo la película de la narración de este episodio, yo quiero que veamos que en la escena viene algo que deja a todos los espectadores sorprendidos. Nadie, absolutamente nadie esperaba este desenlace. Saulo viene con los alguaciles, con los que lo vienen acompañando, y en un instante, en un momento, la luz celestial, la voz y la aparición de Jesús cambian el corazón de este hombre. Yo tengo dos preguntas que por favor analicen bien estas preguntas para discusión, la número 3 y la número 4. Pregunto, los que acompañaban a Saulo oyeron la voz, pero solo él vio la luz celestial. ¿Por qué? Abro la oportunidad para que ustedes compartan. Yo pienso que el objetivo de Jesús era Saulo, porque él después dice,
más adelante que él iba a ser su instrumento y que él lo iba a utilizar. Así que el objetivo no eran los demás, sino únicamente Saulo. Muy bien. Hermano Gonzalo, Sí. vemos también el hecho de que él, siendo un perseguidor nato a los cristianos, a través de esa luz resplandeciente que lo hace cambiar de repente a lo que él iba a hacer y se convierte a la fe. Se convierte a la fe. Era un hecho que ya Dios venía a Saulo como instrumento para llevar su palabra donde él quería que la llevara. Muy bien, hermano, gracias. Los que acompañaban a Saulo oyeron la voz, pero solo él vio la luz celestial. ¿Por qué? Hay más material en esta pregunta. Muchas gracias porque el comentario que ustedes están dando es importante. Queremos seguir profundizando en esta pregunta. Y quiero que se enfoquen en su respuesta en la luz. La luz. ¿Nadie más? Muy bien. Hermano, me quedé pensando, al igual que la mujer que tenía flujo, que ella solamente tocó el manto de Jesús y salió poder de Jesús, poder de sanación. Si los que acompañaban a Saulo hubiesen visto a Jesús, ellos hubieran sido transformados. Y pienso yo que Dios quiere que nosotros lo busquemos a Él. No que Él nos transforme a nosotros. Ok. Muy bien. Quiero dar mi reflexión. Miren, Saulo era un doctor de la ley, un gran conocedor de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. O sea, en términos del mundo de aquel entonces y especialmente en el mundo griego, Saulo era un iluminado, es decir, conocía, tenía vastos conocimientos. Según él tenía luz, pero la luz que había en él en realidad era sombra. No había luz verdadera. La luz celestial simboliza algo más allí que el resplandor glorioso de Dios. La luz que viene de Dios simboliza la palabra del evangelio para Saulo. La iluminación. La iluminación. Mire lo que dice segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4. Leo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, miren, seguramente que Pablo cuando escribe estas palabras es una reminiscencia, es un recuerdo de que él vio la luz camino a Damasco. Entonces, el mundo está cegado. El Dios de este siglo ha bloqueado su mente para que no le resplandezca la luz del evangelio. La cuarta pregunta que tengo, Pablo no ha sido el único que ha visto la gloria de Dios. ¿Por qué solo él quedó ciego? Porque, por ejemplo, para solo citar un caso, Isaías, el profeta, él vio la gloria de Dios. Y otros, Moisés estuvo hablando, entre comillas, cara a cara con Dios.
Y cuando Moisés descendió del monte Sinaí, su rostro brillaba. Él no se había dado cuenta. Los demás vieron y tuvieron temor. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Se puso un velo. Irradiaba la luz de la gloria. Ahora, ¿por qué solo Saulo quedó ciego? Doy esta pregunta para escuchar comentarios. Muy profunda, muy difícil. Yo creo en relación con la pregunta anterior, esta cuarta pregunta está vinculada a ese hecho, que la luz representa allí la gloria del evangelio y Moisés tiene que dejar la ley porque era una sombra. Y la cuarta pregunta, miren, Saulo decía que él veía, pero él estaba ciego. Ahora él queda ciego porque Dios le va a dar la luz, le va a abrir los ojos. Y esto es entonces para mí el símbolo o la razón por qué él queda ciego. Ahora hay una segunda razón, me dijo mi hija compartiendo con ella esta pregunta. Me dijo, pero también había que dar testimonio para que Ananías en Damasco pudiera llegar y testificar de que Saulo de verdad vio a Jesús camino a Damasco porque quedó ciego y que Dios le envió a él, a Ananías, a sanar a Saulo, a fin de que fuese Saulo recibido en la hermandad porque nadie iba a creer que él era convertido. Y en efecto, los hermanos no se querían juntar con él porque creían que él no se había convertido de verdad. Y entonces Ananías, allá en Damasco, llevó a Saulo ante los hermanos, la comunidad cristiana en Damasco, y después cuando él pasa por Jerusalén, es Bernabé el que lo presenta y lo lleva ante los hermanos para que pudieran recibirlo posteriormente en Jerusalén. Muy bien, hermanos, hemos tenido un estudio, no sé si demasiado extenso, no sé si me dejé cosas por aclarar, pero quisiera hacer la pregunta, algo nuevo que hayas aprendido en esta lección. Dime algo nuevo. Hermanas o hermanos, por favor, participen. Hermano, Sí. yo pienso que a través de la secta que hemos tenido, y no como la que hemos tenido anterior, es un poquito más amplia porque participamos y también las preguntas están en el momento escritas. Okay. Que las podemos ver y podemos analizar un poquito más sobre la respuesta que queremos dar. Porque aquí hay muchos elementos y muchas cosas en la cual a través de lo que nos habla la palabra es que nos haga ser bien entendido de ella y sabio a través de ella. Y poco a poco uno va asimilando y aprendiendo más a través de la palabra, porque eso es lo que Dios a través de su propósito quiere, que sean los maestros, profesores, que sean los mejores estudiantes a través de la palabra, porque
aquí podemos sacar mucho sobre lo que usted, sobre la cuarta pregunta que usted hizo a través de esto. Ok. Dios nos hace ver que cometemos errores y los errores nos hacen ver muchas veces la transformación a través del Espíritu Santo para ser mejores, porque eso es lo que nos hace ver ser mejores, a través del Espíritu, nuestros errores que cometemos. Así es, así es. ¿Alguien más, por favor, que comparta? Para mí es importante conocer la vida de Pablo por conocer sus orígenes, sus raíces, conocer el por qué él decía pues que él era orgulloso de sus raíces, porque era un hombre celoso, era un hombre que practicaba la religión, era un hombre que tenía sus raíces bien profundas, y conocer esto de Pablo me da mejor entendimiento del impacto que él tuvo al convertirse y al enseñarnos la doctrina, porque él dominaba todo eso perfectamente y él podía debatir contra los maestros de su tiempo, y cómo él defendió la fe una vez fue transformado, y eso para mí es de un gran impacto, y conocer eso de Pablo de verdad que es interesante. Muchas gracias. De mi parte, gracias por el tema. En realidad es como una reflexión que me voy a llevar para meditar dentro de un tiempo. Es que, ¿por qué Dios habrá querido elegir a Pablo? Porque en realidad no conociendo la trayectoria que Jesús hizo de seleccionar a personas que no tenían el talento que tenía Pablo, ¿por qué habrá Dios querido utilizarlo a él? Y después enseñarle a él mismo todo lo que tenía que sufrir, o como, o sea, prácticamente como uno, por todo lo que hiciste vas a pasar también todo esto. Y me voy pensando, ¿será por su conocimiento? No creo, porque el Espíritu Santo habla a través de nosotros. ¿Será porque castigó al pueblo? ¿Quién sabe? La verdad, lo que sí sé es que hizo un impacto grandísimo, y cada persona que atraviesa o se encuentra con la palabra de Dios, que en este caso es Jesús, tiene un impacto y cambia totalmente. Así es, correcto. Perdón, cerré, mi esposa quiere hablar. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Bueno, me gustó mucho lo de los dos estudios, tanto el de la semana pasada como esta. Y bueno, pues más que nada, que de lo que aprendí, algo que puedo ver de Pablo es que antes de conocer a Jesús era un hombre radical, estricto, y después de conocer a Jesús, todo ese talento que él tuvo antes y que se dedicó en su religión farisea, lo hizo para su cristianismo. Y todo, pero con una pasión, con una energía enorme. Y entonces pienso que una de las razones por las cuales fue elegido era eso, era un hombre bien decidido, y que cuando estaba convencido de algo no había poder alguno que lo parara. Y así mismo fue Pablo después que Jesús se les reveló, un hombre que causó un impacto grande para el cristianismo, y admirar, pues es como una persona que uno ve y dice, ese es un héroe de la fe. Uh-huh. Sí, así es. Maravilloso. Muy bien, entonces, si no hay nadie más, doy gracias por su participación. Continuaremos, Dios primero, el próximo jueves. Que Dios me les bendiga.